Buenos días para todos los asistentes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a este módulo final de formación. Este es el tercer módulo. Eh, el tema del día de hoy es fluidos para vehículos híbridos. Nos acompaña el capacitador experto en Volt, Daniel Rangel. Daniel, bienvenido. Para todos les recuerdo que en el panel inferior de sus pantallas se encuentran la opción de preguntas y respuestas y el chat. Por allí vamos a estar pendientes de cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias a todos de nuevo por su puntualidad, por su asistencia. Vamos a dar inicio al módulo de formación. Daniel, bienvenido. Gracias, Andrea. Buenos días a todos. Es como siempre un gusto estar compartiendo información acerca de lubricantes. En esta ocasión, como bien lo ha mencionado Andrea, vamos a dar el módulo de fluidos para vehículos híbridos. Entonces, comenzamos. Muchas gracias. Bueno, un poquito de datos importantes acerca de la industria de vehículos híbridos. En los últimos años ha estado transformándose rápidamente y diversificando para hacer una transición en la energía, en las fuentes de energía y cumplir con las normas medioambientales. Sabemos que han estado incrementando la producción de vehículos híbridos y eléctricos. En este caso, las marcas especialistas en lubricantes como Wolf han dedicado esfuerzos especiales en desarrollar productos que vayan acorde con ese tipo de tecnologías. Y es así como desde el año 2019 por primera vez lanzamos una primera edición de la gama híbrida con algunos lubricantes para motores, los que tenían demanda en ese momento. Y bueno, todos estos lubricantes eran dedicados a vehículos con motor, con tecnología híbrida, perdón. Normalmente eran baja viscosidad, pero todo se va transformando y en ese paso han surgido nuevas necesidades. Entonces, hoy tenemos unas actualizaciones donde vamos a ver ya sumados otros tantos productos con diferente tecnología y diferente viscosidad para cumplir con la demanda de este tipo de vehículos. Siempre es importante saber que este movimiento, esta transformación acerca de la producción de vehículos híbridos va dedicada a la conservación del medio ambiente. En este caso, interesa reducir en la medida de lo posible la producción de CO2. Entonces, de esta forma podemos consolidar la marca como una de las pioneras en este campo, produciendo no solo aceites de motor, sino también algunas otras especialidades como transmisión, por ejemplo. En 2019 solo teníamos 5 aceites dedicados a la gama híbrida. Hoy en día estamos aumentando 4 más, 5 más formulaciones, tan solo para motor. Y es que la creciente demanda mundial nos lleva a diversificar todas estas fórmulas. Resulta que la demanda de vehículos en 2019 era de 3 millones de vehículos. Estamos esperando que para el año 2025 esta demanda se incremente a 15 millones. Esto nos habla de una oportunidad creciente muy rápido y podemos aprovechar la oportunidad si conocemos las aplicaciones de este tipo de fluidos. Ok,
Este es el motivo por el cual se van a estar actualizando las gamas tanto híbridas como eléctricas, y en las últimas tecnologías que lleguen en el mercado podremos nosotros responder con un producto acorde a esas necesidades. Es importante mencionar que dependiendo del grado de hibridación en la tecnología del tren motriz, vamos a requerir mayor o menor tecnología en los lubricantes. Es decir, sabemos que existen diferentes tipos de tecnologías híbridas. Aquí está la clasificación que por convención internacional se está utilizando. Yo les recomiendo que estas siglas se las aprendan, se familiaricen con ellas, porque van a estar apareciendo en manuales, en hojas técnicas, en todo tipo de documentos donde indique la tecnología del tren motriz en relación a las aplicaciones de sus elementos, refacciones, etcétera, etcétera. En este caso, para lo que nos compete con el lubricante, vamos a hablar, por ejemplo, que un vehículo de motor de combustión interna lo vamos a conocer como ICE, por sus siglas en inglés. Luego, un motor, una tecnología motriz de mild hybrid, por ejemplo, lo vamos a conocer como las siglas que están aquí, MHEV. Después vamos a tener una tecnología de hibridación full hybrid y después vamos a conocer plus hybrid y el vehículo puramente eléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas? Va aumentando el grado de intervención del motor eléctrico en, en medida para asistir al motor de combustión interna. Desde cuando no tenemos motor eléctrico y le llamamos motor de combustión interna, hasta cuando tenemos una hibridación ligera con los mild hybrid. En este caso, son vehículos que solamente en ciertos momentos tienen asistencia del motor eléctrico y el motor eléctrico no es autónomo. Es decir, en los mild hybrid no podemos lograr que el motor eléctrico sea puramente quien mueva el coche. No así en los full hybrid. Ahí sí que tenemos una cierta autonomía limitada y se diferencian de los plug-in hybrid porque estos no son enchufables. Se conocen mejor como no enchufables y enchufables. En este caso, cuando pasamos a los híbridos enchufables, sí hay una autonomía más completa, de más kilómetros, y puede funcionar. Pues nosotros podemos seleccionar si queremos, obviamente, que funcione con motor eléctrico, mecánico o combinación de los dos para mayor eficiencia. Este sería como el santo grial de los híbridos, porque son a la vez eléctricos, pero equipados con motor de combustión interna. Y al último, pues los puramente eléctricos, que eso ya es tema de otro curso, porque también tenemos la gama de fluidos para vehículos híbridos, pero bueno, eso lo podemos ver en otra ocasión. Un poquito del mercado global acerca de los vehículos híbridos. Bueno, la demanda, como vimos, está aumentando y la cosa es que si tuviéramos infraestructura para que los vehículos eléctricos tuvieran recargas accesibles y la autonomía de esas baterías fuera mayor, a bajo costo, mm,
de plano la industria se saltaría a los híbridos y nos iríamos directamente a los eléctricos. Pero esto no es así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el mercado de los híbridos tiene una accesibilidad mucho más asequible, son más aceptados, precisamente porque no dependen totalmente del motor eléctrico. Todavía tienen su motor de combustión interna. Esto da la facilidad de que aún puedan tener una autonomía suficiente y recargas obviamente en todas las estaciones de gasolina. Pero lo que le interesa a la industria es, en este caso, bajar las emisiones contaminantes y aumentar la eficiencia de los motores. Es en ese sentido como tenemos estos datos. Aquí en esta gráfica vemos cómo en el año 2020 teníamos una demanda suficientemente alta de vehículos de combustión normales, gasolina, por ejemplo, y la combinación de vehículos híbridos y eléctricos era de cierta forma mínima. Lo que hemos visto es que la demanda tiene una tendencia a aumentar en los vehículos híbridos eléctricos y obviamente disminuir en los motores a combustión interna. Pero hay algo bien interesante, el dato que nos subraya aquí. Para 2029 se espera que el 55% de la producción mundial de vehículos ligeros sea híbrida. Eso deja el otro 45 restante dividido entre motores de combustión interna y motores eléctricos. Pero observen, siendo la parte verde, los motores eléctricos, cómo se queda esa demanda aumentada con respecto de los motores de combustión interna. Para suerte, durante muchos años va a seguir existiendo el equipamiento con motor de combustión. Entonces, de alguna manera, está garantizada esta existencia de los vehículos híbridos. Por eso van a tener un éxito, un buen éxito en el mercado durante un tiempo más prolongado. Una transición eléctrico es todavía lejana, que ocurra para todo el parque vehicular. Va a ser muy gradual y realmente los vehículos híbridos con sus diferentes configuraciones dentro del tren motriz van a ser los que tengan esta conservación en el mercado. Ahora, lo que tenemos que saber respecto de los fluidos es que dependiendo la asistencia que dé el motor eléctrico, vamos a tener consecuencias que repercutan en la selección de los lubricantes que necesitan este tipo de vehículos. Para eso entender cómo se configura un vehículo híbrido o dónde tiene la asistencia el vehículo híbrido es muy necesario. Y es que en la imagen que nosotros tenemos en pantalla, tenemos representados todos los principales elementos del tren motriz, como es el motor de combustión interna, como es la transmisión, algunos ejes, y donde tenemos posicionados las asistencias que pueden tener los diferentes vehículos híbridos. Ojo, no significa que un vehículo híbrido tenga asistencia en todas estas posiciones. Es meramente informativo. Más bien, aquí nos indica todas las posiciones que podría tener un vehículo híbrido, pero es una u otra, no todas a la vez. Es necesario aclarar ese punto. Por ejemplo,
Cuando hablamos de una arquitectura P0 o P1, estamos hablando que la asistencia del motor eléctrico en P0 estaría delante del motor. En P1 estaría en la salida del motor. Perdón, estoy cambiando. Luego tenemos la transmisión, que es PS, transmisión híbrida dedicada. Si vemos P2, tiene asistencia del motor eléctrico a la entrada de la transmisión. Y P3 tiene asistencia a la salida de la transmisión. Luego observamos P4 y tendría asistencia en el eje trasero diferencial. Entonces, ¿cómo va esto? Bueno, dependiendo la posición de la asistencia del vehículo, del motor eléctrico, vamos a tener diferentes exigencias para los fluidos, en este caso, que lubrican tanto transmisión como motor. Los motores que tienen posicionamiento en P0 y P1, bueno, pues dan apoyo al motor de combustión interna y utilizan la transmisión existente. Por lo tanto, estos tendrán un mínimo impacto en las características que necesiten extra del lubricante. Es decir, esa posición es beneficiada para no tener que modificar tanto, por ejemplo, la viscosidad del lubricante. En el caso de P2 y P3 que pueden estar acoplados a la transmisión del motor, ahí sí que tenemos que poner atención en ciertas características que derivan en el diseño también del lubricante para dar servicio. En este caso, el lubricante tiene que tener características eléctricas, debe de contar con transferencia térmica, debe de ser compatible con cierto tipo de materiales y cubrir diferentes niveles de fricción dependiendo ya del elemento. Recordemos que en estos vehículos, bueno, también existen diferentes transmisiones, pero sobre todo cuando hablamos de la transmisión híbrida dedicada, que es muy parecida, por no decir que es una CVT, vamos a tener también ciertas características que exigirle al lubricante. Características eléctricas básicamente son las mismas que la anterior: transferencia térmica, compatibilidad con materiales, principalmente metales blandos, etcétera, etcétera. Sin requerimiento para fricción, porque en este caso más bien vamos a permitir un poco de fricción y opera una baja viscosidad, esto hablando del motor. Ahora, en P4 presenta un nuevo diseño. Ahí sí que tenemos que tener cuidado, ya que en este tipo de elementos, bueno, pues vamos a necesitar otro tipo de características que cubran precisamente velocidades extremas, poco espacio muerto, poco o nulo nivel de fricción, y el aceite puede funcionar como enfriador de motor eléctrico. Es decir, mientras más intervenga en la arquitectura del tren motriz la asistencia para el motor transmisión, vamos a tener mayores repercusiones del lubricante hacia el cuidado de los elementos. Ahora, centrándonos en el producto, ¿qué innovaciones o qué restricciones tenemos en los lubricantes híbridos equipados con motor de combustión interna? Bueno, buscamos todavía hacer más eficiente principalmente el ahorro de combustible. El ahorro de combustible debe verse beneficiado en cierta medida, igual gradualmente conforme el equipamiento del vehículo tenga mayor asistencia, vamos a requerir mayor ahorro de combustible, o mejor dicho, vamos a percibir mayor ahorro de combustible
mejor fiabilidad. Definitivamente va a haber una reducción importante en las emisiones contaminantes, un mejor confort en la conducción. Esto, si lo traducimos en todo lo que tiene que hacer el aceite y mencionamos algunos elementos que van a intervenir, por ejemplo, el lubricante debe de estar bien preparado para ayudar a el sistema Start-Stop, que es este sistema que apaga y enciende el vehículo cuando no requiere avance o en un semáforo, por ejemplo. Necesitamos obviamente lubricantes de baja viscosidad en frío que se adecúen en esa circunstancia y que su viscosidad en caliente sea lo más baja posible para estar con este movimiento de start-stop que tienen los vehículos. Ahora, un motor de combustión interna ya viene en sus últimas generaciones, ya puede venir equipado con este sistema sin que sea híbrido. Entonces, ahí podemos tener un beneficio, pero si es híbrido, sí o sí va a tener que, va a tener que contar con este apoyo. Tenemos una pregunta. Buen Ho- día, perdón, ¿sí? Sí, buenos días. Sí, Daniel, tenemos una pregunta, dice el señor Jaime Ivaniel Montoya. Buen día. ¿El cambio de aceite de un motor de un vehículo híbrido se hace por horas de trabajo o por kilometraje? No, idealmente sigue siendo por kilometraje. Hay que tomar en cuenta que aunque el kilometraje sea dividido, esto va a depender de qué tipo de hibridación tenga el vehículo. Seguramente el fabricante va a recomendar un periodo más largo. Esto naturalmente y lógicamente. ¿Por qué? Porque vamos a dividir el trabajo, pero no es tanto el impacto porque recordemos el efecto start-stop, ¿sí? Donde el lubricante va a estar impactándose y teniendo cambios bruscos cuando el vehículo esté encendiendo y apagando simultáneamente o en repetidas ocasiones dentro de la dinámica. Así que ya hay cálculos que han hecho los concesionarios para determinar qué kilometraje es el que requeriría en la zona donde está el vehículo ese tipo de motor. Y recordando que este tipo de vehículos va a requerir pues un combustible de bajo contenido en azufre, bueno, ahí podemos estandarizar un poco. Sin embargo, lo que el fabricante toma de referencia para recomendar un cálculo de cambio son los factores como zonas de tráfico, por ejemplo, si es una ciudad con alta densidad de vehículos donde tengan vehículo parado durante un cierto tiempo y en eso se basa. Entonces, ahí le vamos a hacer caso al fabricante, lo que te recomienda en el manual. Vamos a ver un poco extendidos los cambios, lógicamente, por esa asistencia, pero siguen siendo en kilómetros o en tiempo. Y si es en tiempo, te lo van a pedir por la degradación del aceite, no por el tiempo que esté encendido el motor, sino por la degradación del aceite. Ya ven que te recomiendan 20,000 kilómetros o 6 meses, lo que ocurra primero. O 20,000 kilómetros y en el caso de los sintéticos, un año, lo que ocurra primero. Entonces, así vamos a estar. Y donde vamos a ver, obviamente, más por horas, es en equipos fijos o en equipos
servicio pesado. Ahí es donde es más común, pero en vehículos ligeros va a seguir siendo la recomendación en kilometraje o tiempo. Daniel, muchísimas gracias. Daniel, también tenemos por aquí el señor Jaime y Sharon nos preguntan que si es posible que nos compartas la presentación para enviársela por correo electrónico. Vamos a preparar una versión PDF para compartirla y sí, con mucho gusto. Ok, entonces Daniel me comparte la versión en PDF y yo se les estaría compartiendo por correo electrónico con las memorias del el módulo de formación completo. Excelente. Bueno, Bueno, continuamos. Espero que no hay otra pregunta, no. no, Daniel, por el momento no hay ninguna pregunta más. Excelente. Ok, bueno. ¿Cuál es la innovación que se necesita para cubrir estos requerimientos de la tecnología de los motores híbridos, perdón, de los vehículos híbridos? Pues lo que tenemos en el cuadro verde, que es eh, propiedades eléctricas que sean compatibles con circuitos, con todos los elementos que lleva la electrónica, donde vaya a intervenir también el lubricante o por ambiente esté presente el lubricante, es decir, aceites de alguna manera dieléctricos. Protección anticorrosiva al cobre, ya que este elemento va a estar presente en muchos de los componentes. Compatibilidad con alimentación electrónica, compatibilidad con materiales poliméricos, características de transferencia térmica, control de oxidación, control de lodos, protección a cojinetes a altas velocidades y estabilidad a altas temperaturas. Para lograr todo esto, evidentemente se necesita una configuración de aditivación especial, principalmente con aditivos que sean ya sea de bajo o nulo contenido en zinc y azufre. Bien, de esta manera la gama híbrida se presenta de esta manera en sus aceites para motor. En la pantalla podemos ver que está integrada por dos diferentes familias que son aceites de la familia Ecotec, lógicamente, y también vamos a tener algunos miembros que forman parte de la familia Official Tech, recordando la diferencia entre estas dos familias. La familia Ecotec son aceites sintéticos que van dirigidos al ahorro de combustible, a la reducción de emisiones contaminantes y que cumplen con todas las normas para lograrlo, y su aditivación va dirigida a esto. Normalmente un Ecotec va a tener baja viscosidad o ultra baja viscosidad. Y la familia Official Tech son aceites que son la punta de la gama de nuestros productos en portafolio, ya que cuentan con la mayor cantidad de homologaciones, están la mayoría de ellos constituidos con bases sintéticas de última generación y su diversidad de especificaciones es bastante importante. Es decir, aparte de contar con un número más grande de especificaciones, pueden ser compatibles con muchos vehículos. Ahora, estos, eh, estos aceites nos deberíamos de hacer la pregunta de por qué son compatibles. Bueno, porque ya fueron configurados de una manera tal que por su viscosidad, por sus componentes en aditivación, bajos en todos los elementos que son necesarios para cuidar los elementos de motor y transmisión, en este caso de motor, van a ser compatibles con ese tipo de motores.
Y vamos a tener desde viscosidades 0W8, 0W16, pasando por varios 0W20. Ojo que tenemos, me parece que 3 diferentes aceites, 4 diferentes aceites con viscosidad 0W20, porque algunos de ellos son muy específicos y sus especificaciones están dedicadas a grupos automotrices. Entonces van a tener uno para Volvo, van a tener otro para Mercedes-Benz y Land Rover, otro para Jaguar, otro para marcas más japonesas, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísima la diversidad y compatibilidad de estos productos. Pero, bueno, no son todos. Últimamente, en este año, precisamente, tuvimos el lanzamiento de esta última formulación, el Wolf Ecotec 0W8 GLB Generación 1. Ya ven que nos gusta poner nombres de acuerdo a la tecnología del aceite. Y aquí está otro de los porqués son compatibles con vehículos híbridos. En el caso de este aceite, está centrado principalmente en cubrir las nuevas tecnologías para vehículos asiáticos. Pero, ¿qué hay en el nombre? ¿Qué encontramos en el nombre de Ecotec 0W8 GLB Generación 1? Bueno, Wolf Ecotec es la familia. Ya mencionamos qué significa estar dentro de esa familia de lubricante. La viscosidad está clasificada como ultra baja viscosidad porque es el aceite menos viscoso de nuestro portafolio de motor, con una viscosidad 0W8. Este es su grado de viscosidad SAE. Y GLB1 es la especificación de JASO, Japanese Automotive Standard Organization, y el GLB significa Gasoline Low Viscosity Generación 1. Mucha atención con esta especificación porque es la nueva norma para vehículos híbridos de nueva generación, principalmente japoneses, de marcas japonesas. Entonces, esto va a venir en el nombre del producto, bien en el nombre del producto y en las especificaciones de hoja técnica. Pero, ¿qué hay con eso que pone después USP? Bueno, resulta que USP es la consolidación, el resumen de todas las características técnicas de este fluido. Y es que es un aceite de última generación, como ya mencionamos, de ultra baja viscosidad, que garantiza una alta fluidez, fácil arranque y aparte reduce significativamente todo el desgaste, principalmente en motores, incluso equipados con turbo. Y además tiene una tecnología para mayor eficiencia del motor, lo cual produce una buena economía de combustible. Y el paquete de aditivos me ayuda a prevenir de los efectos de el fenómeno LSPI, Low Speed Preignition, haciendo que mi motor pueda ser más durable. Acuérdense que este fenómeno le ocurre la preignición a baja velocidad. Ocurre a los motores que tienen una arquitectura pequeña, que están equipados con turbo y que de repente sufren por ahí un desfase donde la combustión provoca un picado que no es uniforme y que va deteriorando los elementos del motor de combustión, ¿no? Entonces, esto tiene los aditivos necesarios para cuidarlo, aunque el motor sea, por ejemplo, pequeñito, como un 1.0 o un 1.2, vamos a tener esta protección. Y esta protección total
garantizada pues para esos motores con inyección directa y equipados con turbo. Tenemos dos preguntas. Una la hace el señor Alexander Hoyos. Dice, buenos días, ¿qué son pérdidas parásitas? Las pérdidas parásitas, bueno, es cuando el motor no es eficiente y, por ejemplo, queda energía sin usar. Esto sabemos que durante la combustión, por ejemplo, un motor de combustión únicamente ocupa el 32% de su capacidad, entonces todo lo demás es desperdiciado. Eso es lo que se trata de evitar, no desperdiciar energía en forma de calor, no desperdiciar combustible sin quemar en la combustión, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las pérdidas parásitas. Ok, Daniel, también tenemos aquí una consulta de Ricardo Martínez. Dice, hola Daniel, buenos días. Un Kia Niro híbrida recomienda en su manual un 5W30, norma AC5. Actualmente en el portafolio no cuento con esa norma, en esa viscosidad, pero tengo un 0W20 LSFE que cumple con esa norma. ¿Podría aplicarse como alternativa? Pero, o sea, el manual le está pidiendo 5W30. Ujú, sí, que el manual le pide 5W30, pero nosotros no lo tenemos en el portafolio por el momento, de esa viscosidad, pero que tenemos un 0W20 LS que cumple con esa norma, que sí podía aplicarse como alternativa. Bueno, de 5W20 a 5W30 existe un grado de viscosidad en el motor. En caliente, en frío no tendríamos ninguna consecuencia. Va a depender del estado del motor que pueda utilizar la viscosidad más baja, ya que si el estado del motor ya presenta fugas o ese tipo de cosas, una viscosidad más baja puede repercutir en un mayor consumo de lubricante entre periodos de cambio. Y en ese caso sería más conveniente ponerle un 5W30 normal, pues 100%, eso sí, 100% sintético. Pero si el motor está en perfectas condiciones y en el manual me permite utilizar una u otra viscosidad, dependiendo de la disponibilidad, no hay ningún problema. Sí hay vehículos que recomiendan las dos, entonces va a depender ahí de la región y del estado del motor. Ok, Daniel, por aquí tenemos a Alexander Hoyos. Dice, un Toyota Corolla Cross híbrido pide en su mantenimiento reemplazar el aceite de motor y de transmisión simultáneamente. ¿Por qué se debe esto? Realmente el de la transmisión no tengo la respuesta. Tendríamos que ahí sí investigarle la respuesta porque a menos de que el cambio de motor sea recomendado muy largo, en un orden de 60,000 kilómetros, no encuentro otra razón. Pero bueno, vamos a investigarles. No me habían mencionado jamás un cambio corto de transmisión. Ok, Daniel, muchísimas gracias. No hay más preguntas por el momento. Podemos continuar. Bueno, ¿dónde estábamos? Protección, sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando de la fórmula 0W8 con la especificación HASO GLB01. Les mencionaba que pusieran mucha atención a esta especificación, ya que las características que muestra me van a permitir tener una eficiencia mucho más grande de motor y una eficiencia de combustible, ya que por mencionarles alguna característica, tiene un HTHS más bajo y esto implica, bueno, pues una menor resistencia al movimiento y un mayor ahorro de combustible, etcétera, etcétera. ¿Qué es un HTHS? Es un indicador que nos muestra la viscosidad real de trabajo. HTHS quiere decir High Temperature and High Sharing y significa que el aceite va a ser medido a 150 grados Celsius y con características de funcionamiento más exigentes. Por eso se llama
viscosidad de trabajo. Y en este caso, el HTHS que muestra un 0W8 GLB generación 1 es de 1.88 milipascales por segundo. Entonces, esto es súper importante. Aquí está una recomendación para la aplicación de esto. Por ahora tiene pocas aplicaciones, pero esto va a ir aumentando muy rápido esta demanda de este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque el tren motriz al que da servicio va a ser muy demandado en los coches compactos de las marcas japonesas. Los ejemplos que muestra aquí nos pone al Mazda 2 híbrido 1.5 BBTI del 2022 equipado con el motor 1.5 de 3 cilindros, y fijándonos pues tenemos el mismo motor, la misma plataforma para estos tres vehículos, siendo de dos marcas diferentes y siendo también arquitectura diferente, pero tienen la misma tecnología en su tren motriz y la hibridación. Entonces, así como estos están apareciendo aquí, van a multiplicarse y en los próximos años la demanda de este producto va a ser mayor cada vez. Entonces es una llamada de atención. Otro segundo producto que está llegando ahora al portafolio es el Wolf Official Tech 0W40 C3SP. ¿Cuál es el propósito de este producto? Bueno, este producto, como ustedes pueden observar, tiene viscosidad baja en frío y una viscosidad media en caliente. ¿Dónde se utiliza este tipo de lubricante? Este tipo de lubricante es un aceite de motor para turismos multiflota o multicombustible, con un perfil enfocado principalmente en marcas alemanas como Grupo BAG y Mercedes-Benz, obligado para motores de gasolina de alto cilindraje como los V8 y de alta potencia. Eso es importante. Este tipo de aceite con una viscosidad eh, media, media alta en caliente es para proteger tecnologías de motores de alto desempeño, es decir, o alto cilindraje o que se revolucionen muy alto. Y este en particular cumple con la norma de Volkswagen 511. Esta normativa también está combinada junto con la 229 de Mercedes-Benz, y esto implica también aplicaciones híbridas. La 511 únicamente la habíamos visto en aceite con viscosidad 5W40. Es una especificación especial que pide, por ejemplo, Porsche, Lamborghini, etcétera. Y ahora con sus incursiones de motores híbridos, están utilizando esa especificación, pero con viscosidad 0W40 y un grado de especificación ACAC3 para alta cobertura, lo cual va a implicar que el índice de viscosidad de este lubricante sea bastante poderoso, de un alto orden. Y cuando vemos las especificaciones totales que tiene este producto, implica el último API, ACAC3, que es algo de alta protección para vehículos deportivos. Es a su vez un MIDSAPS, es decir, el contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre es mediano bajo, lo cual implica que es compatible con la mayoría de los catalizadores, y su nivel de servicio está lanzado desde 2020. Ahora ya lo tenemos dentro del portafolio y está en todas las presentaciones que se requiera, por ejemplo, desde 1 hasta 1000 litros, ¿no? ¿Y dónde tiene aplicación este tipo de vehículos? Bueno, dentro del grupo BAG, por ejemplo, tenemos los Lamborghinis, Audis y vehículos equipados con motores
de alto cilindraje, desde V8 hasta 12, y es una especificación que me cubre el cuidado de este tipo de motores desde mayo del 2018. Entonces, yo recuerdo que tuvimos un requerimiento hace algunos meses de este tipo de aceite por parte de Grupo BAG en Colombia. Entonces, ya está disponible para su pedido inmediato. Y bueno, aparte de los aceites de motor, la gama híbrida también cuenta, obviamente, con aceites de transmisión, líquidos de freno, refrigerantes, algunos aditivos y fluidos como para mantenimiento, limpieza de cristales, por ejemplo, entre algunas grasas también. Toda la gama completa la pueden ustedes encontrar dentro del catálogo y va a ser bastante útil para ello. Un ejemplo de la versatilidad de algunos productos dentro del portafolio de la gama híbrida. Este que tenemos en la foto, el 0W20 LSFE. Ok, este producto, siendo de la familia Official Tech, cuenta con unas especificaciones bastante amplias y va dedicado principalmente a cobertura de 17 millones de vehículos que ya están rodando, fabricados en la Unión Europea, pero eso reflejado por las marcas que representa, que básicamente es Toyota, Hyundai, Mazda, son marcas asiáticas. Bueno, pues nos da unos números impresionantes, un crecimiento del 55% contra 2019, o sea, en pocos años logró un crecimiento bárbaro, cubre el 5% del total del parque vehicular y tiene una gran cobertura de vehículos de reciente modelo que salen de la garantía. Y los 10 vehículos principales los tenemos aquí enlistados. De esos 10 vehículos, la mitad son híbridos, respondiendo a una posible pregunta en el futuro de ¿y estos aceites pueden dar servicio a motores normales que no sean híbridos? La respuesta es sí, solamente hay que ajustar la viscosidad, que sea la que recomienda el fabricante, pero sí que pueden dar servicio tanto a motores, digo, a vehículos híbridos como motores de pura combustión interna. Y aquí vemos dentro de la lista Yaris, muy frecuente en diferentes versiones y diferentes equipamientos de motor, y Hyundai, ¿no? El i10, por ejemplo, dentro de esta lista. Y bueno, cuando hablamos de que dentro de la lista está Toyota, ahí ya vemos la gran versatilidad del producto. Una invitación a utilizar la etiqueta de las botellas como un lienzo de exposición, un mapa mental que me va a permitir hablar extensamente del producto. Para esto, obviamente, ustedes tienen que conocer los elementos, y en este caso nos indica desde el nombre, saber las características que tiene el nombre en cuanto a las bondades técnicas del producto. Es súper importante hacer énfasis en las especificaciones como características, cumplimiento de las normas internacionales como el API, el ASEA, distinguir el aceite por su gama gracias a la figurita de vehículos que trae impresa en chiquito aquí en la esquina inferior derecha. Va a decirnos de qué gama es este producto, en este caso, vehículo ligero. También algunos logos. Por ejemplo, en el caso de los productos que son de la familia híbrida, vamos a tener el tag de Hybrid impreso en la etiqueta frontal de la botella, junto con algunos otros logos que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente que ofrece este DSP, por ejemplo. Y también, súper importante, el sello, el logo de colaboración con el WRC, el World Rally Championship, también está presente en el frontal de la botella. El volumen, que ustedes saben que trabajamos en litros completos,
no trabajamos en galones. Esto implica que vamos a ofrecer garrafas de 5 litros completos con su respectivo indicador, y esto tiene una gran ventaja competitiva, ¿no? Es decir, todos los elementos de los cuales están integradas las etiquetas del producto están pensados para que nuestras fuerzas de ventas y en el caso de la gente que recomienda el producto puedan hablar y exponer eh, las características del mismo, ¿no? Por ejemplo, en el nombre mismo del producto nos dice viscosidad, algunos elementos como fuel economy y el contenido de contaminantes, como por ejemplo esto que cuando vean LS significa low SAPs, de bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Entonces, de aquí pueden ustedes exponer todas las características que tiene el producto para su servicio. También en hojas técnicas, catálogos y otro tipo de materiales donde están descritos los productos o que usamos para promocionar los productos, hay una serie de icons que nos indican también precisamente las características del producto. Por ejemplo, este que tiene una bomba de gasolina con 3 estrellitas, nos va a indicar economía de combustible. Luego, este icon que tiene CO2 y una flecha hacia abajo, nos va a decir que tiene reducción en gases CO2, en producción de gases CO2. Entonces, cuida catalizadores, por ejemplo. Luego, por ejemplo, esta de LSPI va a significar que el producto es capaz de proteger a los motores del fenómeno de preignición a baja velocidad, y así nos vamos con protección al motor, con facilidad de arranque en frío, etcétera, etcétera, hasta incluso el icon de fabricante de equipo original híbrido, que quiere decir que ese producto ha sido avalado o aprobado, homologado por algún OEM, algún equipo original que fabrica motor híbrido. ¿Por qué necesitamos saber este tipo de icons? Porque, repito, viene en esta información, nos va a ayudar como mapa visual en hojas técnicas, en catálogos y en otros documentos en donde se habla de las características de protección que tiene el producto, ¿no? Entonces, es súper importante que se familiaricen con todos ellos y que sepan a qué se refiere cada uno de estos icons. Les menciono lo de los catálogos, bueno, porque tenemos dentro de los materiales de apoyo, va a venir un folleto, obviamente de la gama, y también esta que estamos teniendo, formación interna para conocer los productos de la gama híbrida. Esto dentro de la WOC Academy. Algunos materiales muy útiles, por ejemplo, son esta tabla de aplicaciones que nos indica, por un lado, qué es el producto, cuál producto tenemos, qué especificaciones API, ILSA, GASEA y en algunos casos la JASO cuenta, y cuál es el código del embalaje que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, 1 litro, 4 litros, 5, etcétera, hasta 1000, nos dice cuál es el código de ese embalaje, de ese producto en específico, para que sea fácil su localización dentro de las listas de precios y otros listados. Hay una historia, obviamente, hay una historia detrás también de la gama híbrida. ¿Por qué tenemos tantos productos? ¿Por qué está tan completa? Y es que resulta que ustedes saben que nosotros somos patrocinadores, partners oficiales del WRC, el World Rally Championship. Y bueno,
Resulta que hace un par de años la tecnología de los motores se anunció que iba a cambiar de tener motores puramente de combustión interna a motores asistidos con una cierta hibridación. Y al igual que en la Fórmula 1, el día de hoy todos los motores de los autos de la categoría mayor del WRC tienen una hibridación en su tren motriz. Entonces, nosotros por esta razón teníamos que ajustarnos en la producción de fluidos para ese tipo de tecnologías. Y es así como Wolf, de la mano junto con sus partners oficiales, va desarrollando productos, y desde 2019 comenzó este desarrollo que involucra y reafirma el compromiso que tiene la marca con la adecuación a las nuevas tecnologías que vienen en el futuro. Entonces, súper importante, súper interesante que así como va cambiando todas estas exigencias, incluso dentro de las competencias profesionales, vamos teniendo productos que realmente se ajustan a ese tipo de usos y especificaciones. Y bueno, pues hemos llegado casi al final de este tema. No sé si tengan alguna pregunta dentro de esto. Sí, Daniel, tenemos una pregunta de David Granizo. Dice, hola, ¿qué significa ESP? Por el momento es la única pregunta. Ah, muy bien, bien. ESP es las siglas que me indican qué cuidado y protección al ambiente me está dando el producto, ¿sí? Entonces, yo con ese logo estoy seguro de que, aparte de ser, de que el producto se esté ajustando a las características de un motor híbrido, bueno, pues tenga también la compatibilidad con todos los elementos que están representando ahorro de combustible, cuidado al ambiente, emisiones contaminantes, etcétera, etcétera. Ok, Daniel, gracias. Aquí el señor Alexander Hoyos nos pregunta, dice, ¿qué significa las letras RC en el nombre de los Ecotec? Me imagino que lo que coloca después es un ejemplo, dice 0W16 SPRC. RC quiere decir Resource Conserving, quiere decir que tiene ahorro de recursos, o lo que pudiera ser ahorro de combustible, emisiones, etcétera, etcétera. Es Resource Conserving. Ok, Daniel, por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Excelente. Bueno, pues miren, les voy a hacer algunas de las preguntas que están consideradas como preguntas frecuentes, para que no se queden con nada. La primera que nos sale muy frecuentemente es: ¿podría ampliarse la línea híbrida? Sí, contestamos que por ahora, en un inicio había 6 aceites, 5 aceites, aumentó a 8, ahora son un poco más, y en total son 37 fluidos, pero podría aumentarse el número de estos conforme se ha requerido por las tecnologías nuevas de los motores, ¿no? ¿Cómo puedo saber si el aceite de motor Wolf es adecuado para los vehículos híbridos? Por el tag que dice hybrid enfrente de la etiqueta. Esto nos ayuda a identificar la gama híbrida. ¿Por qué necesitamos aumentar nuestro enfoque en la gama híbrida? Bueno, por la demanda que mostramos en los datos de los vehículos híbridos, por su tecnología, por su compatibilidad, por su autonomía, y porque todavía equipan un motor de combustión interna. Van a ser exitosos en los próximos años, antes de darse un cambio total. De hecho, mucha gente duda que realmente se dé un cambio total a la tecnología eléctrica. Entonces,
ahí en medio van a estar siempre los vehículos híbridos. Entonces vamos a ponerle mucha atención porque lo que sí va a aumentar es la tecnología dentro de los trenes motrices de los vehículos híbridos. Se tiene que hacer cada vez más eficiente, más limpia y más rendidora. ¿Se pueden utilizar productos híbridos para aplicaciones no híbridas? Por supuesto que sí, solamente hay que cuidar que la viscosidad sea la misma y podemos aplicarlo en el motor. Un comentario muy adecuado es que dentro de los competidores que pudiera haber en el mercado, tenemos que a lo más tienen cierta cantidad de productos para motor, pero muy pocas marcas de aceite tienen una gama completa para aceites de motor y transmisión con tanta variedad de viscosidades y aplicaciones. Entonces, llevamos ahí la delantera en el mercado. Y bueno, por el día de hoy ha sido todo. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos al señor Alexander, nos hace un comentario, dice que bueno sería esta capacitación o presentación en video para compartirlo con cada uno de nuestros colaboradores en la empresa, de alguna manera poder replicar esta información. Señor Alexander, claro que sí, yo en los próximos días voy a estar enviándoles al correo electrónico con el que ustedes se registran las memorias, todo el taller de formación, es decir, las 3 capacitaciones, les va a llegar a las personas que se conectaron durante los 3 módulos, les va a llegar su certificado de asistencia, entonces, y las memorias, ¿vale? Entonces, también Daniel, la presentación que nos dijiste que nos podías enviar en PDF para compartirla, entonces, para que porfa se la haga llegar a Vanessa y poder enviarla por correo electrónico. Muy bien, muy bien. El señor Eduardo López nos dice si el aceite en carros híbridos el aceite en carro híbrido se puede utilizar en un carro no híbrido. Sí, justamente es la última de las preguntas. Y Disculpa, sí, Daniel, antes de que empieces a dar respuesta al señor Eduardo, sí, voy a dime. colocar aquí en la pantalla una pequeña encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren eh, respondiéndola. Esto pues nos ayuda a mejorar cada taller de formación, cada capacitación que realizamos. Les agradezco mucho, por favor, nos colaboren. Allí ya en sus pantallas pueden visualizarla y responderla. Muchísimas gracias. Daniel, puedes dar respuesta al señor. Gracias. Sí, no hay ningún problema. Un producto híbrido de motor puede dar servicio a un motor normal de combustión interna, siempre y cuando sea la viscosidad que recomienda el manual del fabricante y no habrá ningún problema. ¿Por qué es esto? Bueno, porque son aceites que son creados para motores, de hecho están reforzados con una carga de aditivos suficiente para incluso condiciones difíciles de trabajo y la mayoría de las formulaciones son sintéticas, entonces no hay ningún problema con esta aplicación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por su puntualidad, por su participación en este taller de formación. Les recuerdo que este fue el último módulo que estaré enviando los próximos días las memorias de cada capacitación, de cada módulo. Adicional el certificado a aquellas personas que se conectaron durante los 3 módulos. Cualquier duda que tengan por medio del correo electrónico nos lo pueden hacer saber. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su participación. Daniel, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos próximamente el taller de formación para la división de motocicletas. Excelente, pues muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes y nos vemos a la próxima.